buenas noches. Bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Oye los reyes, en la esquina caliente, Señal King, palenquero fino, no es que él sea gigoló, pero las viejas les pagan. No es que él sea gigoló, pero las viejas les pagan. Blanca no sé 100% y la más joven la mitad. Salía vestido de camisa blanca y de bermuda por las playas. Se subía a la muralla chicanero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio de Señal Colombia, de Radio Nacional de Colombia y de nuestras plataformas. Hoy estamos, como podrán ver, en la bellísima ciudad de Cartagena. Una ciudad llena de historia, llena de magia y llena de música. Justamente por eso estamos aquí y les voy a dar las claves de nuestro invitado. Su música está atravesada justamente por esta ciudad, pero también está atravesada por Palenque, por África. Le dicen el palenquero fino y para muchos es el rey de la champeta. Estamos hablando de Carlos Reyes, más conocido como Charles King. Estimado Charles King, bienvenido a este sistema de medios públicos. Nos vinimos aquí a su casa, digo su casa, hablando de Cartagena, de esta bella ciudad al lado del mar que lo ha inspirado tanto. ¿Cómo está usted? Bueno, yo bien, como siempre, como le digo a la gente, me paro todo el día con la misma ideología, tratar de conquistar el mundo como un par de comiquitas. Y alegre de que estén en esta tierra tan linda como lo es Cartagena, una tierra de mucho talento y que es bueno que tengan en cuenta la presencia de los artistas del Caribe colombiano y llevársela al resto de los colombianos y al mundo, ¿por qué no? Claro, y además hablando de un género que nace aquí, que nace en Cartagena, en Palenque, esa conexión que tenemos con el África y es la champeta. Pero bueno, Charles, me llama la atención que usted realmente nació en Venezuela, pero se vino muy pequeñito bueno, más que para Cartagena, para San Basilio de Palenque, ¿no? Bueno, ese es un dato curioso de qué te digo, de las coincidencias de la vida, pero el palenquero tiene un decir que el palenquero es palenquero, así nazca en la China. Yo soy la casualidad de un par de colombianos que se conocieron allá y tuvieron un romance fugaz. Y bueno, ese producto soy yo. Mi mamá es de un pueblo llamado San Pablo, corregimiento de María la Baja, y mi papá de Palenque. Primeramente me llevaron a San Pablo muy pequeñito, pero cuando supieron de dónde era mi origen, quién era mi padre, me rechazaron de alguna manera mis familiares. Y dentro de lo que yo he sabido es que pensaban llevarme hasta los lados de Moñito, Sucre, prácticamente como a dejarme botado, ¿no? Curiosamente, una tía de mi madre conocía a mi abuela que trabajaba acá en Cartagena, casualmente aquí en la ciudad amurallada, vendiendo fruta, vendiendo pescado. Y dijo, yo conozco a su abuela, a la madre del padre, y me entregó a mi abuela, lo cual fue como el milagro de mi vida, ¿no? Porque me mandaron donde realmente debí nacer desde el principio, a la tierra de la libertad, a la tierra de la identidad cultural que nos pertenece de nuestros ancestros, y aprendí mucho de la vida de ella, y yo creo que gracias al éxito de mi vida se debe a haber sido llevado a ese lugar llamado Palenque, y de ahí se forjó toda mi identidad y todos los conocimientos culturales que yo transmito a través de mis canciones. ¿Qué recuerda de su infancia en Palenque, Charles? Yo recuerdo de mi infancia en Palenque que todos se hacían cantando. No había luz y los juegos tenían que ver con cantos y unos aspectos de tradición oral, la transmisión oral a todos los jovencitos palenqueros. Habían lo que se conoce en África como griol, que eran los que contaban las historias, contaban los cuentos, y la cual
tradicionalmente se ha manejado. En el momento de ahora se trata de preservar eso ahora en las escuelas, pero que antes se hacía en las casas, no había luz en el pueblo y eso hacía parte de la diversión hasta que llegaba la hora en que uno tenía que acostarse, pero se iba con una serie de conocimientos transmitidos que hasta soñaba uno con todo lo que escuchaba en el día. Y también viví mi momento de estar dentro del tambor cuando escuché por primera vez a un grupo llamado Las Ambulancias. El tambor sonaba en la misma, digamos, calle de donde yo vivía y yo iba siguiendo el golpe del tambor. Llegué hasta casa de Dolores López, la Luz, tía de Batata, de Batata el Viejo y de Batata el último Batata que estuvo en Bogotá transmitiendo todos esos conocimientos palenqueros. Y tengo una anécdota que me agarró la medianoche y cuando me di cuenta yo era el único niño que estaba ahí. Ahora como me regreso a mi casa si todo eso está en esa oscuridad. En fin, no sé cómo hice, pero llegué, pero me llevé tremenda pela ese día por llegar muy tarde porque mi abuelo y padre de crianza, un señor muy de edad, estaba preocupado esperándome llegar a esa altura de la noche. Y que en mi niñez también tengo la secuencia de haber sido alguien que cantaba permanentemente. Mi padre de crianza se molestaba y la abuela mía peleaba con él porque decía, no, de pronto él va a hacer eso. Algunos de los palenqueros me recuerdan esa historia porque yo era muy niño para recordar eso, ¿no? Hace poco me lo recordaron nuevamente todas las discusiones que a veces se veían por mi postura de estar dentro del mundo del arte, no sabiendo que un día terminaría en ese proceso. Claro, pero bueno, también se le atravesó, además de la música, Charles, el boxeo, ¿no? Tengo entendido que para usted y para muchos niños en Colombia, pero mucho más, pues en esta tierra Kid Pambelé fue un ídolo, ¿no? Ver, transmitir en televisión las peleas de Kid Pambelé, que se volvió un ícono para la juventud. Usted quiso ser también boxeador. ¿Cómo le fue y cómo fueron esos años en los que intentó y su sueño estaba atravesado por eso? Bueno, yo a partir de entre los 12 años que llego aquí a Cartagena, habían unos primos que también les gustaba practicar boxeo, pero ya yo venía influenciado con las peleas de Pambelé que habíamos visto a través del único televisor que ponían en las calles para verse las peleas de Pambelé. Y fui influenciado por Pambelé, con la visita que hacía a Palenque me motivó de alguna manera y motivaba a todos los palenqueros. Cuando llegaba que tenía algún combate, luego del triunfo iba a Palenque y eso paseaba por Palenque, por los diversos familiares y todo el mundo atrás de Pambelé y todos nosotros los niños también viendo a Pambelé de alguna manera influenció mucho. Pero hay otra parte que influencia el palenquero, es la parte cultural de los llamados cuadros. Cuadro es la expresión para referirse a los grupos de amigos de ciertas generaciones y los pueblos se dividían entre el cuadro arriba y el cuadro abajo, o el barrio arriba, el barrio abajo, y en esos cuadros por lo regular habían enfrentamientos casi de alguna manera, podríamos decir que era como justa deportiva para aquel entonces, porque eran juntas entre la adolescencia, peleaban a puño limpio y también influenciados por Pambelé, era muy común que todo el mundo peleaba. Los cuadros eran mixtos. Habían cuadros que habían muchos que eran de mujeres y hombres de cada lado, y a veces las mujeres peleaban en el día, eran muy buenas, en el arroyo se veían esos enfrentamientos, y por la tarde, tipo 6, 7, 8 de la noche, habían rivalidades entre los del barrio arriba que bajaban hasta el barrio abajo, hasta la mitad que divide Palenque, y ahí se enfrentaban esos tipos de cuadros. Pero curiosamente cuando llegaban las fiestas nadie peleaba, toda esa una secuencia de la adolescencia. Y ahí es donde empieza usted a practicar el boxeo. Ahí me nutro de conocimiento del boxeo, pero empiezo a practicar boxeo bajo la influencia de Pambelé,
bajo la influencia de Rodrigo Valdés, de los boxeadores cartageneros que tenían renombre como Bernardo Caraballo, Mochila Herrera, Juanito Herrera Palenquero, que estaba en Barranquilla, los hermanos Cardona, los hermanos La Cobra Valdés. Todos esos tipos de boxeadores dieron mucha influencia a mi interés dentro del boxeo, y que el boxeo aquí en el Caribe era como la forma en que toda la juventud buscaba para salir de la miseria. Si llego a campeón me voy a volver rico. Todo el mundo pensaba en ese momento, no solo aquí en Cartagena, sino casi todo el área del Caribe tenía ese concepto de que a través del boxeo podían salir de la miseria. Y yo no fui ajeno de eso. ¿Y en qué momento usted tira la toalla y dice, bueno, el boxeo no, y se decanta por la música? ¿Usted sabe en qué momento decide la música? La música decide en el momento que yo empiezo a andar con Melchor Pérez, cantante de champeta también, Viviano Torres, Cecilio, y todos ellos hacían parte del grupo Son Palenque. Son Palenque era un grupo que tenía la misión de rescatar las costumbres autóctonas de Palenque, y ellos me vincularon ahí. Yo practicaba mi voces, yo alternaba las dos y empecé a bailar danza con ellos. Desde ese momento el boxeo fue perdiendo alguna relevancia para mí en ese aspecto, porque encontré otra forma de soñar de cómo salir de la miseria, y ahí es donde termino definitivamente dentro del boxeo a fondo, dentro de la música. Charles, Son Palenque, usted arranca allí más que haciendo música, disfrutando la música, es decir, bailando. ¿Quién le enseña a usted a bailar? ¿Cómo aprende a mover el cuerpo a ritmo de champeta? Bueno, al ritmo de champeta, aquí en la ciudad de Cartagena, todo el mundo nació con ese ritmo. Creo que todos los cartageneros de periferia llevan ese torrente sanguíneo influenciado por la música africana, y resulta que las músicas africanas se asentaron en toda esta periferia a través de los picó, y la gente aprendió a manifestarse a través de los sonidos de la guitarra, y aquí es muy común en la costa que tú debes saber bailar. La costa es una área de Colombia donde todo el mundo debe saber bailar, porque si tú vas a una fiesta y no sabes manejar el ritmo con la pareja, tú no bailes en toda la noche cuando la pareja se da cuenta que tú no sabes bailar ninguno de los ritmos que suenan, porque de paso son ritmos crossover, puede ser vallenato, salsa, bullerengue, merengue, todo, pero a la hora de bailar con una pareja todo el mundo debe saber bailar. Cuando una persona no tiene el manejo de la expresión corporal, se pasa toda la noche si en el caso de la mujer, no hay un parejo que vaya a cogerla a bailar. Si en caso de los hombres, cuando llegan a agarrar la pareja para bailar, le dicen que no. Entonces es como obligatorio aprender a bailar. Y ya yo venía con una expresión corporal de la danza, de lo que era la cumbia, el bullerengue, el mapalé y todo eso, ya traía una conexión sobre bailar. Así que me fue muy fácil, porque permanentemente nosotros hemos entrado en la pubertad bailando, porque se hacían también bailes entre adolescentes y todo. A medida que uno va, la gente lo va llevando, va induciendo en ese camino de la rumba. Aquí todo el mundo está inducido en el camino de la rumba, y es raro el que no aprenda a bailar de esa forma. Esa chica que vaya, la que vaya, tiene un dios en la espalda. Sería que ella se la puso, no se dio cuenta, hay que pena. Sí, sería que ella se la puso, no se dio cuenta, hay que pena. Pero como le vacila ella con ese chochón que tiene en la espalda. ¿Quién sabrá con ese chochonito si el ratón o la cucaracha? Yo creo que la música es poco una herramienta para salvarse, ¿no? Usted lo decía, Charles, usted opta por la música un poco para salir de la miseria, pero en general la música en el Caribe es la expresión de la alegría a pesar de tanta tristeza, a pesar de tanta miseria.
la música alegra los corazones, ¿no? Entonces yo creo que allí también hay un escape de la realidad a través del arte, especialmente a través de la música y del baile, ¿no? Claro, la música es un escape total, totalmente para todo el mundo. Aquí usamos la música como para salir del estrés del día a día laboral. De hecho, dentro de lo que tiene que ver con la existencia de la dancística social de la gente, aquí había mucha gente que salía de su trabajo y iba directo a un sitio donde se bailaba, donde se tomaba. Todo el tiempo ha sido eso la secuencia de mucha gente que trabajaba y de lunes a viernes y el sábado trabajaba a mediodía y en vez de ir directamente a su casa terminaba en un baile de picó, en una caseta, y eso también es que dio origen también al concepto de champetúo. ¿Por qué? Porque algunos que trabajaban con elementos cortopulsantes, en vez de llevarlo a su casa y deshacerse del arma cortopulsante, lo llevaban a los lugares donde trabajaban. Y con el efecto de alcohol, donde algunos tenían algún conflicto, usaban eso como herramienta de defensa. Entonces, ahí es donde viene la denominación de alguna manera de champetúo, que es un término utilizado de manera despectiva contra la gente que va a los picos, a los que viven en la periferia. Porque dentro de la misma periferia hay gente que no asiste a picó, pero te llama champetúo. Vaya a ver, aunque el concepto es globalizado, generalizado, en que todos los que viven en periferia son champetúos. Bueno, Charles, yo sí quisiera, mire, usted dice que es importantísimo acá en el Caribe saber bailar. Claro. Yo no he aprendido a bailar champeta. No. Sé de algunos pasos, la tijera, el caballito. Pero está bien, porque imagínense. No, pero los he visto, pero hágame un pasito champetudo acá, recordando un poco esos inicios en Son Palenque. Háganos un ejercicio didáctico de cómo se baila champeta. Por lo menos la gente hace el caballito, que es el más común, pero eso entrando. Pero había un pase que llamaban terapia, que era así un poquito, una expresión de ir moviendo el cuerpo poco a poco, ¿ya? Y esto le daba una expresión corporal a la gente que se conoció como baile de terapia. Ese fue el baile que realmente se empezó, digamos, a popularizar, pero aquí hay muchos bailes que se hacían como paseaditos, una sola baldosa, que es el baile que la gente baila todos abrazados. En la misma baldosa, en el mismo cuadrito. Sí, porque se bailaba en un solo cuadrito. Pero la gente a veces no sabe que esa expresión se daba porque iba achicando los espacios para la multitud. Porque anteriormente bailaban primero un baile del bombero mezclado que bailaban con la pareja, con la mano así. Se empezó a usar ese porque así ocupaba espacio y podía rozar a las personas. Okay. Así que poco a poco los bailes se han ido interconectando y sintiendo la expresión corporal de cada persona, de su pareja. Muy cerca. Es una comunicación dancística entre los dos cuerpos que la gente malinterpretó, que muy sexual, muy sensual, pero más bien una expresión donde la gente lo puede bailar con cualquier persona. Si no hay interés entre las dos personas, no va a pasar nada. Aquí hay gente que ha estado bailando, bailan con los papás. Pero eso le llaman erótico y todo. Pero tú ves a gente, a veces tú ves una madre bailando con el hijo, o con un padre bailando con la hija, y te puede hasta malinterpretar, pero ninguno de ellos está en otra película. Ellos están más en el éxtasis de la danza, más no en la interpretación erótica ni sexual. Claro. ¿Cómo es el de la tijera? Hay uno que es el movimiento de las rodillas. Ese que lo cruzan, ese es una expresión un poco más de los barranquilleros. Eso es cuando tú vas a estar bailando de forma individual. Ok. Sí, hay uno que es como el que la pasan paseando así, lo utiliza. Hay otro que la cruzan, 1, 2, 3, que la cruzan Pero eso es más... Shakira, de hecho, bailaron algo de champeta, tal vez en el Super Bowl. Sí, no sé si Shakira hizo una mezcla de la expresión corporal cartagenera con barranquillera. Eso, mejor dicho, un tutti frutti entre los dos. Y ahí se mezclaron muy porque se mezclan muy bien. Claro. ¿Sí? Y entonces eso dio origen a que hablara más bien Shakira de eso en el Super Bowl.
esas expresiones corporales no fueron exclusivamente con la champeta. Estas expresiones nacieron con la música africana. Y como la champeta es una vertiente de la música africana, también se interpreta dentro de la champeta la expresión corporal que se maneja tanto aquí y como en Barranquilla. Y cada región del Caribe tiene hasta una forma casi que diferente de bailarlo cadenciosamente. Lo de Cartagena es más con lo que llaman erótico, más sensual, y lo de Barranquilla es más arrebatado, que a veces uno barranquillero está bailando barranquillero como de alguna manera que suena un poco despectivo. Ustedes estaban matando cucarachas como si estuvieran bailando joropo y todo ese cuento. Algunos dicen, no, esto es un mata cucaracha. El barranquillero arrebatado, como dice la canción. Y la canción lo define, ¿verdad? ¿Cómo son? Los barranquilleros son muy alegres, espontáneos, mejor dicho, desordenados. Como Bueno, Charles, ya me habla usted del origen del baile, de la música. Volvamos otra vez al África, porque la champeta tiene sus raíces en el África. Creo que la música de champeta es esa conexión con el África y la música en general de tambor, ¿no? Nos une al África, claro. De ahí viene esa herencia. De ahí viene la herencia y nos une, y nosotros algunos tenemos el concepto que la champeta es nuestra forma de interpretar la música africana. Empezar a llegar la música de las diferentes regiones de África, como el highlight, el soweto, el baganga, el yuhu y todo ese tipo de música. Ahora está llegando el afrobeat nuevamente, que fue una de las primeras músicas que llegó aquí. La música hizo como un ciclo y regresó a la primera música que llegó aquí, que era el afrobeat. Y aparte de toda la música que llegaban del Caribe insular, como el soca, el calizo, el compás, el reggae, llegó el afrobeat, aquí se asentó, y luego empezaron a llegar como el highlight, el soweto, el baganga, el sucus, y se asentaron, y es una mezcla de todo dentro de la champeta. Y por eso nosotros decimos que nosotros, de alguna manera, nuestra música champeta es una manera de interpretar la música africana, pero de alguna manera tienen algo que la diferencia en sus matices. De nosotros tiene otra acentuación muy parecida a la de ellos, pero no realmente lo que hacen ellos, el suco. Por ti mis ojos lloraron, la noche que tú te fuiste, yo me quedé en un rincón, solo y muy triste, no sé qué voy a hacer para calmar el dolor que me dejaste, mujer. Cuando te fuiste, no sé qué voy a hacer para calmar el dolor que me dejaste, mujer. Cuando te fuiste. Mis ojos lloraron, yo quedé deprimido, solo en un rincón. Cuando te fuiste, desesperado, abandonado, en un rincón, vivo angustiado, cargando con esta pena, solo y muy triste, desesperado, abandonado, en un rincón, vivo angustiado, cargando con esta pena. Bueno, Charles, hablemos de su música, de ese Champeta Fever que ha sido catalogado como uno de los mejores álbumes de champeta. ¿En qué año grabó usted ese Champeta Fever? Champeta Fever es un año que yo estoy grabando en 2012 en adelante, lo saqué en 2013 creo que salió. Ahí hice una recopilación de canciones como El Bicarbonato, hice una recopilación del Martillo, y hice unas nuevas canciones con Richard Blair, Cuando te fuiste, hice canción como El Gigoló, y hice canción con Alejandro Zuleta, que se encuentra en Estados Unidos, y otro con Alejandro Morales. Son artistas bogotanos. De alguna manera yo podría decir que Champeta Fever es la champeta nacida en Bogotá, porque esa producción la hice en Bogotá con músicos bogotanos, tratando de meterlo en la onda de lo que es la champeta, y ya con Richard Blair, que es el británico, pero fue uno de los álbumes de alguna manera muy interesante, y que llegó a estar entre los mejores, pero que igualmente pues
sirvió como para mostrar que no solo se debería hacer champeta aquí en la ciudad de Cartagena ni todo el área del Caribe, sino que también hay que fomentarla para que nazcan músicos que del resto del país que se identifique con la música nuestra y también lo pueda hacer. De hecho, eso sirvió mucho también porque allí aparecen Tribu Barú, que es un grupo que está en la capital, y ahora se dividieron ahí la Tribu Star. En fin, hubo una siembra que ha dado sus resultados debido a ese proceso, y Champeta Fever está entre los mejores álbumes de esa época. Bueno, uno podría irse también por algunas de sus canciones, de los clásicos. Ya uno cuando habla con Charles King hay que hablar de clásicos de la champeta. Tal vez el que es infaltable en un concierto de Charles King es El Chocho. ¿Esa canción de quién es? ¿Quién la escribe? ¿Y por qué esa canción? ¿Cuál es su inspiración? Bueno, esa canción es una inspiración de Emiliano Beleño, un muchacho de Magangué que llegó a Cartagena soñando con ser un intérprete en los tiempos que la champeta estaba en su furor de hip, que estaban haciendo muchas estrellas dentro del género. Él vino soñando con eso, pero los productores en Cartagena lo encasillaron exclusivamente como compositor, y él se dedicaba a hacerle composiciones a Papo Man, Milton Torres Papo Man, y el cual es otro de los artistas muy importantes de la ciudad de Cartagena, donde le grabó No Hay Money y muchas otras canciones. A él, según venía destinada la canción, Emiliano Beleño compone la canción, se la da, pero resulta que él rechaza la canción porque ya había grabado una canción con ese mismo concepto. Y cuando el productor no encuentra quien le grabe la canción, le dice: quien te puede grabar esa canción es Charles King. Yo en ese momento estaba haciendo un paro de no grabarle a los productores, me parecían extremadamente explotadores y no quería grabarle porque no querían pagar, y aparece ese productor Anthony Barra y me propone que le grabe la canción que le había compuesto Emiliano, porque ya varias personas le habían dicho que yo era quien le podía hacer esa canción y le quedaba como él quería. Él me dio ciertas indicaciones y me mandó una arreglista, Luis García, y ahí empezamos a trabajarle la canción. Yo empecé como a prepararla en mi casa, me inventé el intro que tiene la canción, y ya cuando empezamos a armar la canción, que nos faltaba la introducción, yo dije: no, pero yo hice esto en la casa con el piano, este disco, para que lo escuches, para ver cómo te parece. Y cuando lo oye, yo sí, está buenísimo. Y con eso cuadramos la canción completamente con el intro ese, que es el representativo de la canción de alguna manera. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tarararí, ta, tararí, rarara, ta, tararí, rarara, tara, tara, ta, ta, tara, 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 tararara, tara, tara. Así que eso es un gancho imprescindible para empezar con la interpretación de la canción. Digo, bueno, esa chica que vaya, la que vaya, tiene un chocho en la falda, ay, ay, ay. Sería que ella se la puso, no se dio cuenta, ay, qué pena. Sería que ella se la puso, no se dio cuenta, ay, qué pena. Yo no sé. El chocho, hay gente que el chocho es un hueco, es como un roto, un hueco. Un rotico. Un rotico. Y es que es una expresión que no solo se compone de esa sola como es concepto, ¿no? Para muchos, chocho también es aquel que está ciego de amor por alguien. Y también chocho se podía interpretar para los lados de Perú, se conoce como un chocolate a base de miel. Y para acá, como dice un amigo, yo nunca dejo esto por fuera, que dice Luis Tower. El chocho es el chocho. Lo deja la imaginación de las personas, ¿no?
la champeta tiene picardía. Demasiada picardía. Y es que para los productores de aquí debe tener picardía. Y no solo para los productores de aquí. En la actualidad, ¿cuál es el gancho que tiene la música cuestionada como el reggaetón? Los ganchos, la picardía, el doble sentido y todo ese tipo de cosas vende al comercio musical, aunque todas las músicas son comerciales, pero hay mucha gente que cree que el comercio musical es solo la música que son jocosas. Hay otro comercio musical que la sociedad necesita escuchar y le gusta escuchar, las canciones que llaman revolucionarias, todo ese tipo de cosas. La gente siempre está esperando que le toque su sensibilidad y todo ese tipo de canciones tocan sensibilidad en las personas que la van a escuchar. Entonces, eso hace que el chocho tenga su picantico también como otras canciones. Tengo una anécdota de un trabajo que hice dentro de lo último que he hecho para un comercial o una vaina que se llamaba Ritmo Salvaje. Y resulta que hice una canción muy decente y no les pareció. Entonces me tocó hacer una canción con ese mismo concepto parecido. Entonces la gente misma se encarga de promocionar la existencia de picante dentro de las interpretaciones musicales de los artistas. Y los artistas jóvenes entendieron que sin eso no hay venta y realmente a eso se dedicaron, a hacer canciones con doble sentido, pero entonces aparece la doble moral social donde se empieza a cuestionar lo que están haciendo los artistas. Pero resulta que hay un problema social general de donde se desciende todo ese tipo de cosas y que no es una culpabilidad exclusivamente de la música, sino de la sociedad entera. Es muy cierto eso. Charles, usted también, dentro de otras canciones, El abogado corrupto, usted también se ha salido pues del picante también para hacer otras narrativas dentro de la champeta. Sí, de hecho me han dicho que soy el cronista de la champeta, porque he entendido eso como una crónica, contar las realidades de lo que pasa no solo en la ciudad, sino que lo que pasa fuera de la ciudad a nivel nacional e internacional, y se puede abordar a través de la música muchos temas. Algunos no lo hacen porque tienen miedo a la exclusión musical, porque cuando tú dices la verdad tú te vas a encontrar con una serie de exclusiones, pero ahí es donde el artista debe estar centrado en qué es lo que quiere brindarle a la sociedad. De todas maneras, a la sociedad hay que brindarle una información que sea positiva, porque si le brindas una información musical negativa o considerada negativa, pasa como lo que está pasando con el reggaetón y ese tipo de música que son cuestionadas por la misma sociedad que incita a que se haga este tipo de música. Entonces, dentro de eso yo abordo hacer canciones con temática de las problemáticas generales, sociales, un rebelde dentro de este tipo de música, y he dicho cantidad de cosas que cuando se lo llevaban a los productores la gente creía que no le iba a gustar, como cuando hice El abogado corrupto. El arreglista que estaba trabajando conmigo me dijo, a este man no le va a gustar esa canción del abogado corrupto. Y resulta que cuando la canción llega al productor le parece que era la maravilla, y por eso antes del Chocho Hip es una canción que se vendió solita. Por el contenido, porque tocaba la realidad de la gente que se convierte en un abogado en la periferia, pero ya cuando tiene plata se va. Entonces tocaba mucha gente su sensibilidad y fue muy fácil que le cayera a la gente bien la canción, como la gran cantidad de canciones que he hecho, como La Guerra de los Callados, La Canasta del Guapo, en fin, una serie de canciones como El Apartheid, donde yo abordo temas que artistas no van a hacer porque tienen miedo a que no vaya a pegar o a hacer un hit para la gente que lo va a escuchar. Sigue el grado de bachiller e ingresó a la universidad, donde estudiaba para abogado. Hoy es el profesional con el título de licenciado. Para el bola. Primero fue aquel montero que baila y se gozó el pico. Ay, ay, ay. Y ahora como abogado él se cree una sana manzana. Revísele el corazón.
Hablando de eso, Charles, ya que estamos en este bello marco que es Cartagena, pero que tiene también una problemática social profunda. ¿Usted cómo ve a esa Cartagena? No la turística, digamos la otra Cartagena que sobrevive a partir de eso, del turismo, pero que es la otra que para muchos no es tan visible. Bueno, yo veo una problemática relativamente difícil. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la corrupción política marca la pauta en la ciudad de Cartagena, desde los más altos rangos hasta los más pequeños de la periferia. Por ejemplo, yo llamo a los líderes de barrios populares, que son los que convocan a la masa a votar por los candidatos que ellos llevan, testaferro de la corrupción, porque ellos son los que compran votos, ellos son los que de alguna manera incitan a los sectores que ellos representan, que en vez de proponerle buenas ideas de desarrollo a los sectores, se hacen ellos de una buena casa, de un buen puesto político y no trabajan por los barrios. Entonces son ellos los que compran los votos a favor de los grandes políticos, y entonces perjudican a la ciudad de una forma general, y ya la gente a veces dice como mejor venderlo que votar por nada, porque no van a hacer nada. La gente tiene una convicción de que no va a hacer nada, que es muy perjudicial para el desarrollo de la ciudad. Otro concepto que tienen es que cuando un político pone un blog aquí, robó pero hizo. Y esa no es la idea. La idea es que la gente trabaje por la sociedad, porque es un problema general. Y siendo Cartagena una ciudad turística, que es dentro de las ciudades colombianas la más vieja, debería ser una gran metrópoli ampliada turísticamente por cada uno de los rincones, pero le venden a los turistas playa, brisa, mar y muralla. Y eso es un error. Y las partes de Cartagena hacia los otros suroriente, todo eso es pura periferia. Son zonas que están desafortunadamente muy abandonadas por parte de cada burgomaestre que toma el cargo. Y eso es doloroso para personas como yo, que está en contra de ver una ciudad marginal sin haber necesidad de que fuera una ciudad marginal. Casualmente vengo de pasar, ahorita que subieron el transporte masivo, porque van a comprar más buses para la movilización de los pasajeros. Pero resulta que mientras estoy comprando el tiquete, hay una fila allá atrás y hay otra fila acá adelante, como si no hubiera desarrollo de nada. Subieron los pasajes, pero no hay cambio en lo que tiene que ver con el Transcaribe. Y yo critico permanentemente, ahora mi lucha ha sido criticar por redes, pero la ciudad es una ciudad que le da la espalda a la crítica. No hay una gente con conciencia política ni social, ni el interés de que la ciudad cambie en absoluto. Y eso se refleja en eso. Conseguiste el puesto y ya te olvidó que la ciudad existe y no importa más nada. Político, Charles. Muy político. De hecho, mis canciones están basadas en eso, en ser muy político, muy crítico, porque uno quiere cambio. Uno cree que hay cambio porque Colombia tiene los recursos para ver cambio. Y es muy triste que Colombia se mantenga o viva con el discurso que es una ciudad, un país pobre, porque conviene la pobreza para percibir apoyos económicos de los países desarrollados, pero que perciben esos apoyos económicos pero no lo invierten igual. O sea, cada gobernante encuentra lo mismo, el mismo retraso, y vive de eso. Se puede ver también en la población. Hay poblaciones que no están desarrolladas porque hay que mantenerlas así para que no se pierda el café que le están dando a los que gobiernan. Claro. Bueno, Charles, volviendo a la música, y ya en esta parte final, su música ha llegado a Estados Unidos, hasta la China ha llegado su música y la champeta. ¿Usted también ha viajado con su música? ¿A dónde ha ido? Bueno, con mi música he viajado. La primera oportunidad tuve que ir al lugar donde nací. El único que conoce un lugar y no nació en un lugar y no lo conoce. Duré un mes, porque estaba con mis papás, mis tíos. Algunos no querían que me viniera, querían que sacara documentación de allá. Una tía me la tenía montada, mira, saca, porque con ¿Se esto fue a Venezuela? Sí, yo fui, pero por un concierto. Fui a 2 conciertos
y terminé durando un mes. Y también tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos unas 5 veces, la última fue 2021, y estuve también en 2018 en Antillan Fest. Antillan Fest es un festival que hacen en Bélgica, que nació influenciado por el Festival de Cartagena. Y ese festival, los recursos que recogen es para comprarle instrumentos a la juventud. El Festival de Música del Caribe de Cartagena se acabó, que fue gran influyente de la existencia de un festival en Bélgica. Es increíble ver la capacidad que tenemos de creación y que dejamos perder todo eso, todas esas capacidades que tenemos. Bueno, Charles, ya cerrando esta gran conversación, una pregunta, ¿la champeta va a sobrevivir en medio de tanta oferta musical que hay hoy en día? Que oímos, usted lo decía, ¿no? Mucho reggaetón, muchos ritmos que vienen por todas las plataformas. ¿La champeta cómo puede sobrevivir a todo esto? Bueno, la champeta, ¿cómo puede sobrevivir la champeta? Si queremos champeta, tenemos que mantener una lírica que convenza al melómano musical. O si no, de lo contrario, la champeta le tocará seguir haciendo lo que está haciendo de alguna manera muy bien, en donde solo champeta es el nombre, porque ha tenido unas mutaciones con reggaetón, con otro tipo de música, y se vende el nombre de champeta. Hay algunas canciones que ya tú le escuchas que no son ni champeta, pero se venden como champeta. Entonces, de ese orden de ideas ha mutado muy bien y ha sido aceptado. Entonces yo creo que si saben mantener esa mutación para los diversos subgéneros que vienen naciendo, se puede mantener. Ahorita lo mezclan con trap, con dembow, porque ya esa es como la onda que creen que es exitosa para los productores, para los artistas, y para que no se pierda. Pero con el tiempo llegará uno que apabullará, como apabullaron a la balada, a la música romántica, al pop, y todo ese tipo de música de alguna manera están desplazados. Entonces la lucha es cómo mantenerse, como a eso ha pasado con la salsa. En la actualidad tú escuchas salsa, pero escucha la salsa de antaño, tú no escuchas la salsa de los nuevos soneros de salsa en la ciudad de Cartagena, Barranquilla, Bogotá. Escasamente se ve muchos soneros nuevos mostrándose y siendo aceptados musicalmente. Se acabó Nietzsche, se perdió, se acabó Guayacán, se perdió. Estaba saliendo un grupo que estaba en Bogotá, muy bueno, la 33, es lo último que yo estaba escuchando de salsa, de gente nueva que estaba marcando la pauta. Y hablando de eso, brevemente, dentro de los nuevos representantes de la champeta, ¿quiénes podríamos mencionar? Hay muchachos buenos como Luis Telabó, que es un maravilloso artista de champeta. Tenemos a Coffee Cafetero, tenemos también a John F., el Prefe. Tenemos un jovencito muy bueno, Kevin C., es magnífico, uno lo escucha y sabe que hay unos pelados nuevos. Y también dentro de la champeta hay manifestaciones de muchas mujeres que están dentro de Chile, Palenquera, está Nativa, está una muy antaña que hizo parte de Anne Swing, como Betty. En fin, hay varias jovencitas que están apareciendo y que están mostrando que la champeta tiene material para permanecer en la esfera musical de toda de la industria musical. Charles, si usted volviera a vivir, a nacer, si usted volviera a nacer, Charles, ¿usted volvería a vivir la misma vida que ha vivido? Bueno, todo nos toca vivir la misma vida que ha vivido, porque la vida son retos. Pero no cambiaría nada si volviera a nacer. Hay muchas cosas que cambiar, pero uno tiene que dejar que las cosas marchen por sí solas, porque uno tiene que intentar cambiarlas, pero va a ser difícil que los sueños de que cambien se puedan lograr en algún aspecto. Uno tiene que seguir cambiando. El que tiene que cambiar es uno en la actualidad para hacer lo que quiere en la vida que tiene. Lo único que sueño es que yo pueda durar 200 años siquiera para seguir tratando de hacer música, que es mi sueño, para poder cumplir los sueños que realmente hay dentro de mí como persona. Charles, este programa se llama En Clave. Para usted, ¿cuál es la clave de la felicidad? La clave de la felicidad realmente es
a ser feliz y ser feliz. Esa es la clave de la felicidad. Querido Charles King, el rey de la champeta, el palenquero fino. No hay dos. Gracias por estar aquí en las pantallas de Señal Colombia, gracias por la música, por rescatar esta identidad, por seguir en esta resistencia que es este género, que es una expresión popular de esta Cartagena, Claro, de Palenque. De Palenque, totalmente. Abierta la puerta del mundo, los ojos que se miraban, a distancia se le notaba que la apartheid predominaba. Reinos que esclavizaban, reinos blancos que no gusta de negro. No me preguntes por qué hoy yo canto esta canción, que ya lo sabe tu corazón, culpable de mi dolor, y aún me sigue discriminando siendo tú el pecador. Cuando tu raza lavó sus manos con la sangre de mis ancestros, vio que te has hecho rico con el sudor de mi color. The Wise Man es una canción que llama a la reflexión de la igualdad. ¿Quién traficaba negro? ¿Quién esclavizaba negro? ¿Quién torturaba negro? ¿Quién es el pecador? Y ahora me dice que soy un ladrón, que soy un negro faltón. ¿Cuál es tu tiradera? Porque te ofende mi color. Hay otra más que se llama Pretendiendo el arcoíris, muchas canciones que tratan de evocar otras cosas que son necesarias para la sociedad, porque el cambio lo tenemos nosotros. Solo es la voluntad de cada uno de nosotros para eso. Haz feliz y sé feliz. El palenquero fino. Fino, yo no sé. Gracias, Charles King. Un placer. Bueno, pues nos vamos desde este marco maravilloso que es esta Cartagena de Indias, desde estas calles donde suena a champeta, donde se vive la champeta, uno de los géneros más importantes de la identidad cultural de nuestros pueblos afro. Dicen las mujeres que soy como un martillo, que me paso la vida trabajando con el clavo. Dicen las mujeres que soy como un martillo, que me paso la vida trabajando con el clavo. Y hasta aquí en clave desde Cartagena de Indias con Charles King, el palenquero fino. Saca el clavo, que yo no era el número uno, pero que era un número mayor al uno. Empiece a contar.